Good morning, church. So I'm Carlos Gerke, and today we're starting a 4-week sermon series. Buenos días, mi nombre es Carlón. Hoy vamos a empezar una serie de 4 sermones para las próximas 4 semanas. And this series will be called Encounters with Jesus, Conversations that Changed Everything. Esta serie se va a llamar Un Encuentro con Cristo, algo que cambió todos los caminos. And each Sunday in the month of July, we're going to look at a different story in the Gospels. Vamos a diferentes historias del Evangelio donde Jesús conoce a alguien. Yeah, where Jesus meets someone and also he changes their life. And we're also going to see how it will change our lives too. También vamos a ver cómo estas cosas pueden cambiar nuestras vidas. And since today is Family Sunday, we've got some special notes, some sermon notes for the kids on my side over here. También como es Domingo de Familia, tenemos unas notas y papeles que ellos pueden dibujar o colorear. So if you're a kid and you don't have your sermon notes, go ahead, grab yours right now. Pueden ir a retirarlos si gustan, agarrar los colores y... It's only for children, okay? Es gratis, así que tranquilos. So I know Pastor Zach usually asks you guys, children, to draw him with some big muscles. Como todos sabemos, a Pastor Zach le gustan tener muchos músculos, así que el que más grande lo haga es el que va a ganar. So go ahead and do that, or you can also draw me or even Arlen with some Los huge puede dibujar muscles. a Carlos o a mí si gustan. And make sure to show us or show to Pastor Zach afterwards, okay? Y se lo enseñamos a Pastor Zach luego cuando ya termine la And also, if you're here today and you want to give, thank you for your generosity. También si esta mañana gusta dar una donación, We believe that giving is just one more way that we worship God. aquí creemos también que esta es una forma de adorar a Jesucristo. Just like you worship God through prayer, reading your Bible, even the way you live your life every single day. Así como también podemos adorar a Cristo por medio de nuestros cantos y oraciones, es otra forma de adorar a Dios. So if you're giving this morning, you can see some giving boxes around the worship center, or you can also give it online in our website. Si gusta dar el diezmo esta mañana, hay unas cajas en la esquina de la iglesia y ahí pueden depositarlo si gustan o pueden hacerlo también en línea. And finally, today is extra special because we're gathered together with our Tabernacle en Español brothers and sisters. Es un día muy especial. Es un día muy especial porque estamos haciendo un solo sermón el día de hoy en español y en inglés, así que a todos bienvenidos. That's why my brother Arlen, he is translating this message into Spanish Esa es la razón por qué estoy el día de hoy aquí. to remind us that we are just one church in 2 languages. Para recordarnos que somos una sola iglesia, en una sola lengua. We speak different languages, but we worship the same Savior. Hablamos diferentes idiomas, pero para No. Cristo somos una sola lengua nada más. We worship side by side as one family in Christ. Alabamos a Dios juntos, Because we know that one day every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is the Lord, right? amén. So what's happening here today is just a tiny, tiny glimpse of what's going to happen one day. Eso que estamos experimentando ahorita es algo que va a pasar en el futuro, es una pequeña foto de cómo va a ser. So as I said, each Sunday in July, we're going to look at a different story in the Gospels where Jesus meets someone and changes their life. En cada una de estas historias vamos a tener de cómo Jesucristo conoció a alguien y cómo esa persona cambió su vida. And this morning, we're going to be in John chapter 3. Esta mañana vamos a estar en Juan 3, del 1. So go ahead and open our Bibles in John chapter 3. You see, in this passage, Jesus meets a man named Nicodemus. En esta parte Jesucristo conoce a un hombre llamado Nicodemo.
Nicodemus was a respected religious man, and he thought he had it all figured out. Era un hombre muy respetado entre la iglesia y pensaba que él lo sabía todo. But when he comes face to face with Jesus, Pero cuando vino cara a cara con Jesucristo, everything he thought he knew is now turned upside down. pero todo lo que él sabía, o según sabía, se convirtió totalmente en opuesto. Because Jesus shows him that it's not about religion. Porque Jesucristo le enseñó que no era solamente sobre la religión, It's not about a status. sobre un estatus, It's not even about acquiring a lot of knowledge. no es sobre todos los conocimientos que tú puedas recoger, It's about one thing, es solamente una cosa, being born again. nacer otra vez. So let's read in John chapter 3. We're going to read verses 1 through 6 for now, and we're going to look at the rest of the verses as I preach this message. Vamos a abrir Juan 3 y vamos a leer del 1 al 6. So if you can please stand in reverence of God's word. Por favor, se ponen de pie para poder leer la palabra. So I'm going to read verse 1 in English. Arlen's going to read in Spanish, and we're going to do that until we read all the first 6 verses. Verse 1 says this: Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. This man came to Jesus by night, and he said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro. I'm sorry. ¿Por qué puedes estar estas señales que tú haces si no estás Dios con él? And Jesus answered him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, que aquel que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemus said to him, How can a man be born when he's old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? And Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Because that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Let's pray. Lord Almighty, thank you for who you are. Gracias, Padre, por quién eres. First of all, Lord, I am reminded of the terrible tragedy that happened yesterday with the storm and all those people and children going missing. También queremos recordar sobre la tragedia que pasó estos días en Care, así que oramos por eso. Lord, the cry of our hearts is that they will be found alive. Las personas que tal vez se pueden encontrar vivas. And we pray for all the people working tirelessly to find those who are missing. También oramos por las personas que están ayudando para poder encontrar las personas que están perdidas ahorita. And Lord, while so many families wait, maybe for good news or bad news, Oramos por las personas que están, por las familias que están esperando una noticia sobre esto. Lord, we pray that you will comfort them and give them peace and strength from your presence. Oramos de que le puedas traer confort a ellos, Padre, en este momento. Lord, this morning as we open your word, Lord, I pray that you open also our hearts and our minds. Esta mañana que hablemos de tu palabra, Padre, abre nuestro corazón y nuestras mentes. So please, Lord, align our ears with your voice. Alinea nuestros oídos y nuestra mente con eso. We need you, we love you, and we give you all the glory. Te necesitamos, te queremos mucho y te damos toda la gloria. In Jesus' name we pray. Amen. Amén. You may be seated. So let's say you are at the airport. Digamos que está en el aeropuerto. You know, your bags are packed, your ticket is in hand, Tiene las maletas, los tiquetes. and you've been planning this international trip for a while at this point. Hemos planeado este viaje por mucho tiempo ya. And you know your destination, Y sabes tu destino. you know your flight number, Te sabes el número de viaje. and you even know what snack you're gonna open as soon as you enter the plane. Saben las golosinas que se van a comer cuando entren al aeropuerto. He doesn't like snacks, I think. No le gustan los snacks, ¿verdad? A mí sí.
So you go to your gate, Así que van a su puerta de abordaje, and you're very excited. están muy contentos. And then you hand over your ticket. Y luego le dan los tiquetes, You're ready to go. están listos para entrar. But then the agent looks up at you and he says something. Y luego la gente lo ve y le dice algo. Passport, please. El pasaporte, por favor. And that's where you notice Y ahí es cuando te das cuenta, you forgot your passport. te olvidaste el pasaporte. And there's no time for you to go back home, grab your passport. No tienes tiempo de regresar a la casa y traer el pasaporte otra vez. So you're going to miss your flight. Entonces te vas a perder el vuelo. You see, all that planning, Todo ese planeamiento que tuviste, all that knowledge that you had about that trip, todos esos conocimientos que tenías sobre el lugar donde ibas, all your excitement, todas las emociones, and you're not getting on that plane. y no te vas a poder subir al avión. Why? ¿Por qué? Because without that passport, you won't be able to board the plane. Porque sin el pasaporte lamentablemente no puedes subirte al avión. You will not enter the plane. No puedes entrar al avión. And this is where Nicodemus found himself. Y esa es la parte donde Nicodemo le hacía falta. He knew everything about God. Él sabía todo sobre Dios. He had all scriptures memorized. Sabía toda la parte espiritual de la Biblia. He taught others what was right and Le what was wrong. enseñaba a otros sobre la Biblia. But then Jesus looked him in the eyes and he said this, Luego Jesucristo lo vio a los ojos y le dijo esto. Nicodemus, all Nicodemus. your knowledge is not enough. Con todos esos conocimientos que tiene no es suficiente. You're still missing what matters most. Te falta aprender un poquito. You must be born again. Debes de nacer otra vez. Which leads to my first point this morning. Lo que me lleva a mi primer punto esta mañana. That knowing about Jesus isn't the same as knowing him. Que saber de Jesús no es lo mismo de conocerlo a Él. You see, Nicodemus had a lot of knowledge. Sí, Nicodemo tenía mucho conocimiento. He had position, he had respect. Tenía posiciones, tenía mucho respeto en la comunidad. But he didn't know Jesus personally. Pero no tenía una relación personal con Cristo. He needed more than information, he needed an encounter. Él necesitaba más información, necesitaba un encuentro con Él. I would say Nicodemus needed a holy encounter. Él necesitaba un encuentro espiritual. And there's a question Nicodemus had to wrestle back then. Y esa es una pregunta que Nicodemo tenía como que luchar contra ello. And that's the same question you have to face today. Y esa es la misma pregunta que tenemos hoy. And this question is the title of today's message. Y esa es la pregunta que tenemos en este sermón el día de hoy. Are you born again? ¿Nacieron otra vez? You see, the question is not, do you know about Jesus? Sí, la pregunta no es si sabemos de Cristo. The question is not, have you heard all the biblical stories? La pregunta no es si hemos escuchado sobre todas las historias en la Biblia. The question is not, are you coming to church? No es si vienes a la iglesia. The question is not, are you serving at your local church? No es si estás ayudando en la iglesia. The question is not, are you a religious person? No, la pregunta no es si eres una persona religiosa. The question is, are you born again? La pregunta es, ¿has nacido otra vez? Because you see, Nicodemus, verse 1 says that he was a Pharisee who had plenty of knowledge of the law. Sí, en el verso 1 habla de Nicodemo que él tenía mucho conocimiento sobre la Biblia. No, verse 1 says that he was a man from the Pharisees and he was also a ruler of the Jews. Verso 1 dice que era un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. And this tells us that Nicodemus was a man of high authority in the religious leadership of Israel back then. Esto nos dice que Nicodemo era una persona de un gran estatus en aquel tiempo. He was also a member of the Sanhedrin. Era también un representante del Sanhedrin también. And the Sanhedrin was this ruling body for the Jewish people. Sanhedrin era el estado principal de los judíos. And not all the Pharisees were elevated into this level of importance. No todos los fariseos tenían el mismo nivel en ese entonces. You know, according to R.C. Sproul, just to put in perspective, serving on the Sanhedrin back then would be like being a senator today in America. Para poner una perspectiva, la importancia de Nicodemo en el Sanhedrin era como ser un senador aquí en Estados Unidos el día de hoy. That's how influential Nicodemus was back then. Así de influente era Nicodemo en aquel entonces. But he also came to meet Jesus by night. Have you noticed that? ¿Notaron que él vino a conocer a Jesucristo en la noche?
And many people debate on the reason why Nicodemus came to meet Jesus at night. Muchas personas debaten de la razón de por qué él vino en la noche. And some people make such a big deal out of it. Y algunas personas es como un poco una gran cosa de por qué se preguntan ellos por qué vino en la noche. You see, maybe he was too busy to meet Jesus during the day. Uno se pregunta por qué no vino en la mañana a conocer. Perhaps he was too embarrassed to be seen with Jesus because Jesus didn't have like good fame with the Pharisees. ¿Por qué no vino en la mañana? Se preguntan. Estaba avergonzado de él, tal vez porque muchos no querían a Jesucristo entonces. But the Bible is not clear about the reason why Nicodemus came to meet Jesus at night. La Biblia no está clara de por qué la razón de que Nicodemo vino en la noche. The fact is that as soon as Nicodemus opened his mouth, what's the first word that came out of it? Una vez que Nicodemo abrió su boca, ¿cuáles fueron de las primeras palabras que él le dijo? The word rabbi. La palabra era rabbi. And since rabbi means teacher, as soon as Nicodemus said that, Sin rabbi significa maestro. he put himself in a position of a learner, of a student. Él se puso inmediatamente en una posición como un estudiante. He's now subordinate to the teachings of Jesus. Ahora él está bajo la influencia de la enseñanza de Jesucristo. And we can see that he's eager to learn something. Y podemos ver también que él está muy interesado en aprender. So then Nicodemus asks in verse 2, let's read it again. En verso 2, otra vez Jesús le dice, Rabbi, we know that you are a leader, that you are a teacher who has come from God, for no one could perform these signs you do unless God is with him. Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. What does Jesus say? ¿Qué le dice Jesús? Verse 3. Verso Truly, 3. truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Verso 3 dice, Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. And this answer from Jesus sets the tone for the rest of the conversation that follows. Everything else. Esta respuesta de Jesucristo es el comienzo de cómo la conversación va a ir. But if you really look at it, Nicodemus didn't ask a question to Jesus. He just said a fact. Sí, Nicodemo no le hizo ninguna pregunta a Jesús. You know, Nicodemus started with some small talk, praising Jesus. Una conversación pequeña agradeciéndole a Jesucristo. Acknowledging that he must come from God because all the signs he was doing. Dicieron nada más que él sabía que él venía de Dios. But notice how Jesus responds to Nicodemus. Pero vean cómo fue que le respondió Jesucristo a Nicodemo. You see, Jesus doesn't say, oh, Nicodemus, thank you so much for acknowledging me. Jesucristo no vino con Nicodemo y le dijo, oh, gracias por saber quién soy. Oh, Nicodemus, I really appreciate it, man. Thank you. Oh, te agradezco, muchas gracias. Thank you that you're welcoming now into your little club of Pharisees. No le dijo, gracias por darme la bienvenida a este club de amigos. No, Jesus doesn't even say thank you. Ni siquiera dice gracias, Jesús. Why? ¿Por qué? Because Jesus was not interested in flattery or polite words from Nicodemus. Porque Cristo no estaba interesado en ninguna palabra que los hiciera sentir bien a él. Jesus wasn't there for diplomacy. No estaba por la diplomacia él, Jesus wasn't there to be political. ni por política, Jesus wasn't there to close the deal. ni de un punto de vista. He was there for two things. Estaba ahí por dos cosas, Truth and redemption. por la verdad y por la redención. That's why he was there. Esa es la razón que él estaba ahí. And the same thing is for you today. Y lo mismo es para ustedes hoy. You see, Jesus is not impressed by your compliments or your religious talk. Sí, Jesucristo no está impresionado por su religión. You might have called yourself a Christian for the longest time, but maybe you never felt this far from him. Tal vez nos hemos llamado cristianos por hace mucho tiempo, Jesus wants more than your words. pero Cristo quiere más que nuestra palabra. He wants your heart. Quiere nuestro He corazón, wants your honesty. quiere la honestidad de nosotros, He wants your whole life. quiere toda nuestra vida. But what Jesus says, but what does Jesus mean when he says, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God? ¿Qué significa lo que Jesucristo está diciendo cuando tú tienes que nacer otra vez? And here Jesus is acknowledging that everyone has a natural birth, like a biological one. En esta parte él está reconociendo que todos tuvimos un nacimiento natural. But Jesus said that in addition to your natural birth, something more must happen before you can see the kingdom of God.
Antes de que tú tengas tu nacimiento natural, algo más tiene que pasar. What is that? ¿Qué tiene que ser eso? It's a supernatural birth. Es un nacimiento supernatural. Jesus said that in order for a person to participate in the kingdom of God, Para que una persona pueda participar del reino de Dios, he or she must be born supernaturally. él o ella tiene que nacer otra vez. They must be born again. Tienes que nacer otra vez. You must be born again. Tú tienes que nacer otra vez. So let me ask you this. Déjeme preguntarle esto. Are you born again? ¿Nacieron otra vez? That's the only way for salvation and eternal life with Jesus. Esa es la única forma de poder nacer otra vez y entrar al reino de Dios. When you acknowledge that He's supreme for your life, Cuando nosotros reconocemos quién es Cristo en nuestras vidas, that He's everything to you, que Él es todo para nosotros, that He's your Lord and He's your Savior, que es nuestro regalo y es nuestro Salvador. that's when this supernatural birth happens. Eso es cuando el renacimiento supernatural sucede. And unless you don't go through this, you won't see the kingdom of God. Y como Él dice, si no pasamos por todo esto, no va a haber manera que podamos entrar al reino de Dios. You will not live eternally with Jesus. No podremos vivir una vida eterna con Él. Now, do you think Nicodemus got that? ¿Creen ustedes que Nicodemo comprendió eso? Let's read again verse 4. Vamos a leer el verso 4. How can anyone be born when he is old? Nicodemus asked him. Can he enter his mother's womb a second time and be born? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? You see, at this point, Nicodemus was so confused. Si ven, Nicodemo estaba bien confundido sobre eso. He's like, I don't know what's happening here. ¿Qué está pasando? No tengo idea. Because this conversation took a turn he was definitely not expecting. Es una conversación que él no esperaba que así fuera a ser. He had no idea what Jesus was talking about. No tenía ni idea de qué estaba hablando. You know, this is kind of like what's happening right here, right now. Es como lo que está pasando aquí en este momento. Some of you are hearing this message in English, Algunos de ustedes están escuchando este mensaje en but some of you are inglés hearing it in Spanish. y otros en español. But if you don't speak both languages, there might be a moment that you may catch yourself thinking like, what is hhappening here? Algunos se estarán preguntando, ¿qué estará diciendo ese muchacho ahí? No tengo ni idea, ¿verdad? Pero And that's where exactly Nicodemus was. exactamente ahí es donde Nicodemo estaba. Because Jesus is speaking a spiritual language here Porque Jesucristo le estaba hablando de una forma espiritual that Nicodemus couldn't understand at all. que Nicodemo no podía comprender. You see, Nicodemus was hearing the words, but he's missing the meaning. Sí, ven, Nicodemo estaba escuchando la palabra, pero no estaba comprendiendo el significado. Nicodemus thought they were talking about religion, Nicodemo entendía que estaban hablando sobre religión, but Jesus was not talking religion. pero Jesucristo no estaba hablando de religión. Jesus was talking rebirth. Jesucristo estaba hablando de nacer otra vez. It's like when you're learning a new language. Es como cuando aprenden una nueva lengua. You know, you catch a few words here and there. Aprendes una palabra aquí y allá. You nod your head. You Mueven su agree with cabeza de lado. things. ¿Qué estará You diciendo? Sonríen como yo. You laugh when people laugh. Todo el mundo se ríe. But deep down, you're lost. Pero yo sé lo que estoy diciendo. Have you ever been there? I've been there. Todos hemos estado ahí, ¿verdad? And you're just sitting there, passive, pretending you understand when you really don't. Han estado ahí parados diciendo a ver qué dicen. And here Jesus is talking about being born again. En Jesucristo está hablando de cómo nacer otra vez. Jesus is talking about real and spiritual life. Jesucristo está hablando de una perspectiva real del Espíritu. And Nicodemus was standing there and thinking, what is this guy talking about? Y Nicodemo seguía diciendo, ¿de qué está hablando este Señor? He heard the words, but he didn't really get it. Él escuchó la palabra, pero todavía no comprendía. And to be honest, sometimes that's us, right? Y para ser honesto, a veces nosotros nos pasa lo mismo. We hear spiritual words all our lives, but we miss the heart of what Jesus is really talking to us. Pero sí, pasamos toda nuestra vida a veces escuchando la palabra, pero realmente no la comprendemos. And then Jesus starts his amazing answer in verse 5. Let's read it one more time. Vamos al verso 5 ahora. Jesus answered, truly, truly I say to you, unless one is born of water and spirit. And let's stop here. Respondió Jesús, de cierto te digo algo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
So he says, unless one is born of water and spirit. So, el último es nacer en agua y nacer en el espíritu. So being born of the Spirit is easy to interpret. Nacer en el espíritu It just means that salvation is a new life that only the Holy Spirit can bring. Eso habla que la salvación viene por medio del Espíritu Santo. However, there's some debate of what being born of the water really means. Algunos debaten un poco sobre qué significa nacer del agua. You see, some believe that born of the water simply means a physical birth. Algunos creen que están hablando sobre nacimiento natural que todos experimentamos. Like how a baby is born through a rush of water. Como un bebé nace, digamos, por medio de una afluencia de agua. If you're a mom here, you know what I'm talking about. Las mamás, You know, Pueden because once dedicarse your con water eso. breaks, it's only a matter of time for you to meet your baby. cuando se rompe la fuente, la mamá, ustedes saben qué es lo que va a seguir después de eso. But others believe that being born of the water refers to being spiritually cleansed. Algunos piensan que es una forma de como limpiar su espíritu otra vez. Because water was a symbol of God washing away sin in the Old Testament. Porque ese era un símbolo en el Viejo Testamento, como Dios le limpiaba a uno todos los pecados. So Jesus would say that we need to be washed clean and made new. Cristo habla de que tenemos que estar limpios otra vez para poder. So according to this view, which I tend to think is the best one, I would say that born of the water and born of the Spirit are really two ways of saying the same thing. Lo que estoy diciendo realmente es que nacer del agua o nacer del espíritu casi viene siendo lo mismo. One is a picture and another is a reality. Uno es una foto y la otra es una realidad. So just so we're clear, because I want to talk about this for just a few seconds. Rapidito vamos a hablar de esto por un segundo. Jesus is not saying that you have to be baptized in water to be saved. Cristo no nos está diciendo que tenemos que ser bautizados en el agua para ser salvados. Baptism is essential and is an ordinance. El bautismo es algo esencial y es un tipo de orden nada más. But it's just a sign of what God had already done in your heart. Pero eso es una seña de lo que realmente Cristo ha hecho en nuestras vidas. We're not saved because we got baptized. Pero no estamos salvos por eso mismo. We're saved because we trust Jesus. Estamos salvos porque confiamos en Cristo. But then he says, unless you're born of water and spirit, you will not enter the kingdom of God. No dice que si no naces en el agua no vas a entrar en el reino de Dios. And Jesus is now talking about how Nicodemus can become part of the kingdom of God. No está hablando de cómo Nicodemo puede ser parte del reino de Dios. And this reminds me of a book called The Pilgrim's Progress by John Bunyan. Esto me recuerda a un libro que se llama El concepto de los pilgrims. And it's one of the first Christian fiction books ever written. This book is pretty old. It's from 1678. De 1979. You know, 1678, almost Oh, as old 1678. as the Cowboys' last Super Bowl, right? Fue el último campeonato de los Cowboys. ¿No? That's a good one. So, in this story, there's a guy named Christian. En esta historia hay un señor que se llama And he Cristian. knows about a city called Celestial City. Y él conoce sobre una ciudad que se llama Ciudad Celestial. And he wants to get there. Y él quiere llegar ahí. But to enter the city, he has to leave his old life behind. Pero para poder entrar en esa ciudad, él tiene que dejar su vida del pasado. And he goes through all these trials and struggles on the road. Y él pasa por todos esos retos y dificultades. So he faces doubts, temptations, distractions. Enfrenta tentaciones, distracciones. But he keeps going because he knows where he's headed. Pero él sigue porque él sabe hacia dónde va. He was born again. Él nació otra vez. That's what Jesus is telling Nicodemus here. Esto que lo que Jesucristo le está diciendo a Nicodemo hoy. It's not enough for you to see the kingdom at a distance. No es suficiente para ti nada más ver el reino a la distancia. You have to be born again so you can enter it. Tienes que nacer otra vez para poder entrar al reino. And that new birth is just a beginning of this incredible journey that changes everything. Y este renacimiento es solamente el principio de lo que te va a llevar a todo este camino. We all agree that salvation is by faith alone, right? Todos hemos escuchado de que la salvación es por la fe. You can earn it, you can't. No te la puedes ganar. But no once puedes. you're saved, you start a journey. Pero una vez que tú estás salvo, empieza todo tu And nuevo. on that path, Jesus calls us to deny ourselves
Y en ese camino Jesucristo nos llama a negar nuestra vida, carry our crosses daily, que llevemos nuestras cruces todos los die días, to our old ways, que muramos a nuestros viejos and caminos keep walking with Him. y sigamos caminando con Él. That's why Jesus says what He says in verse 6. Por eso dice Jesucristo en el verso 6, That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. dice verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesus is like, see, Nicodemus, there are two types of birth, a natural one and a supernatural one. Sí, nos está diciendo Cristo que hay dos tipos de nacimiento, nacimiento natural y el nacimiento The supernatural. natural one is not enough to save you. El natural no es que te va a salvar. Nicodemus, if that's the only birth you have, you're doomed. Nicodemo, si esa es la última forma de salvación, estás listo. That which is born of the flesh is flesh. El que es nacido de la carne es carne. However, if you put your faith in me, if you are born again, Sin embargo, si tú pones tu fe en mí, tú naces otra vez. you will obtain your salvation, because which is born of the Spirit is spirit. Lo que vas a nacer en el Espíritu otra vez. Which leads to my second point. Lo que me lleva a nuestro segundo punto. The religion tries to fix you, but Jesus makes you new. La religión trata de arreglarte a ti, ¿verdad? Pero Cristo te hace nuevo. And the Apostle Paul helps us understand this. Y el apóstol Paul nos explica esto. You don't need to turn there, but Galatians 5:16 says this. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. Galatians 5:16 dice, digo pues, andando en el Espíritu, y no satisfaces los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y este se opone entre sí, para que no hagas lo que quisieras. He also says in Romans 8:5, for those who live according to the flesh, they set their minds on things of the flesh. But those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. Correcto, en Romanos 8:5 también nos recuerda, y dice que, ¿por qué los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu están en las cosas del Espíritu? And the same thing Jesus said to Nicodemus is true for you and me today. Y lo mismo que Cristo le está diciendo a Nicodemo esta mañana es para ustedes y para nosotros también. If you're not born again, you are headed to judgment. Si no nacemos otra vez, vamos a ir directo a nuestro juez. No matter how good, how moral, or religious you think you are. No importa qué tan buena persona eres, qué tan moral eres. If you're not born again, your mind will shift. If you are born again, your mind will shift from fleshly things to spiritual things. Si no naces otra vez, tu mente nunca se va a desdoblar hacia las cosas malas. You see, you're going to start loving what God loves. Así que vamos a seguir. You're going to start hating what God hates. Vas a estar odiando lo que Dios odia. And you're going to start fighting sin by the power of the Holy Spirit in you. Y de esta manera vas a estar luchando contra el pecado. So let me ask you this one more time. Entonces déjenme les preguntamos eso otra vez. Are you born again? ¿Nacieron otra vez? Has the Spirit ever given you new life? ¿El Espíritu te da una nueva vida? Or are you still trying to clean up your flesh on your own? ¿O todavía sigues luchando con eso por ti mismo? Look what Jesus says in verse 7 and 8. Veamos lo que Jesucristo dijo en el verso 7 y 8. Do not marvel that I said to you, you must be born again. Because the wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. No te maravillas de lo que te dijes, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. The same word in Greek here for wind can also be translated to spirit. La palabra viento también puede ser entendida también. So when Jesus says the wind blows where it wishes, Cuando Cristo dice que el viento puede volar donde Él desee, he's also saying the Spirit moves where he wishes. lo que está diciendo también es que el viento se puede mover hasta donde Él quiera. You know, we can hear the wind. Si saben, podemos escuchar el viento, We can see its effects, podemos ver sus efectos, but we don't control it or where it comes from or where it goes. pero no podemos controlar hacia dónde va o lo que hace. And Jesus says that that's exactly how it is for everyone who is born of the Spirit.
Es exactamente lo que pasa cuando naces en el Espíritu. There's a guy named Kenneth Gandrew, and he says this is a spiritual picture of how God brings people to faith. Hay un señor que se llama Kenneth Gandrew que dice que esto es como un tipo de foto de que lo que Dios representa, cómo puede ser salvado con la fe. In other words, you don't control the Spirit. En otras palabras, no podemos controlar el Espíritu. The Spirit moves in His own power, in His own timing, El Espíritu se mueve por sí mismo en su propio tiempo. and He is the one that awakens hearts to believe. Y Él es el que hace que los corazones se despierten. We're just vessels. Nada más somos los cuerpos nosotros. So when He does, people see one thing. Pero cuando lo hace, las personas ven algo. They see the evidence in your life. Ven evidencia del poder de Cristo. Even if they don't fully understand how it works. Inclusive si no comprenden totalmente de cómo funciona. You see, in the early church, unbelievers didn't fully grasp all the theology the early Christians believed. Si ve, al principio de la iglesia en aquel tiempo, todavía los cristianos no comprendían completamente cómo funcionaban esas creencias. But they saw something real. Pero ellos vieron algo real. They saw the Spirit's work in the way believers loved, Ellos vieron cómo el Espíritu Santo transformaba la vida de los que creían en Él. the way all these early Christians lived their lives, De la forma que todos estos cristianos vivían sus vidas. because it was so different than the rest of the society. Porque ellos actuaban diferente que el resto de la sociedad. And church, that's true for us too. Así que iglesia, eso es verdad para nosotros también. When you're born of the Spirit, people might not grasp every doctrine you believe. Cuando tú naces del Espíritu, tal vez no podamos entender completamente todo. And that's fine. Y está bien. You don't expect the world to act like believers. No se espera que solo porque creíste vas a estar actuando como el resto. The world is the world. El mundo es el mundo. They're doing their job. Están haciendo su trabajo. But they should see the evidence in your life. Pero deberían de ver la evidencia en nuestras vidas. The wind of the Spirit moving through your life. Cómo el viento se mueve por medio de nuestras vidas. Changing your heart. Cambiaron nuestros corazones. Changing your priorities. Cambiaron nuestras prioridades. Changing the way you talk to people. Cambiando la forma que le hablamos a otros. Are you grumpy all the time? ¿Estás molesto todo el tiempo? You can't be like that. No podemos actuar así. Because the Spirit needs to change your everything. Porque el Espíritu Santo necesita cambiarlos todo. So let me ask you this one more time. Entonces déjenme les preguntamos otra vez. Are you born again? ¿Nacieron otra vez? Has the wind ever blown through your life? ¿El viento ha soplado por medio de sus vidas? But let's head back to story, because maybe after this you might think, oh, maybe Nicodemus now got it, right? Después de todo, tal vez Nicodemo por alguna razón no ha entendido todo esto. Because he was smart, he was an intelligent man. Porque era muy inteligente. He knew the law. Él sabía de la ley. Let's see what Nicodemus says, verse 9. Vamos a ver qué dice Nicodemo en verso 9. Nicodemus said to him, how can these things be? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? He was still clueless about everything. No tenía ni idea de qué estaba hablando él. But then Jesus says this in verse 10. Y luego Jesucristo le dijo en el verso 10. Are you the teacher of Israel, and yet you don't understand these things? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? First, Jesus is basically calling Nicodemus out. Básicamente Jesucristo le está llamando la atención a Nicodemo. Nicodemus, you are a teacher of Israel, man. Nicodemo, eres maestro de Israel. You know the scriptures inside and out. Te sabes la palabra de Dios de adentro hacia afuera. And you still don't get this? ¿Y todavía no puedes comprender? You see, Nicodemus, this is not like some complicated and crazy theology. Si ves, Nicodemo, esto no es nada complicado, no es una teología así de muy alto. This is basic stuff. Esto es lo básico. And then Jesus makes it clear in the following verses that the whole Old Testament Y esta es la parte donde Cristo le hace completamente todo a Nicodemo para que él pueda entender. everything that Nicodemus spent his life studying, Pasó su vida en esto para poderlo entender básicamente. the whole Old Testament was really pointing straight to Jesus himself El Old Testamento básicamente estaba apuntando hacia Cristo and the sacrifice he was about to make for all those who believe. y por el sacrificio que él iba a pasar ahorita por todos los pecadores. Let's read now verses 11 through 13. Vamos a leer verso del 11 al 13. Truly, truly, I say to you, we speak of what we know and bear witness to what we have seen, but you do not receive our testimony.
Verse 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. If I have told you earthly things and you don't believe, how can you believe if I tell you heavenly things? Si no he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijisteis las celestiales? No one has ascended into heaven except he who descended from heaven, the Son of Man. Nadie subió al cielo, sino que él descendió del cielo, el Hijo del Hombre. When Que he está en has el said cielo. this, I'm sorry. When he has said this, Jesus was now clearer than ever to Nicodemus, Cuando Jesucristo dijo esto, básicamente showing him that he is the one that had authority to speak about eternal things. Básicamente le dijo a Nicodemos que era el único que tenía la autoridad para poder hablar del reino de Dios. Because he didn't just hear about them, Porque él no solo escuchó sobre eso, because Jesus came from heaven, from the very presence of God. pero Jesucristo vino de la misma presencia de Dios. You see, Jesus knew these truths firsthand. Si ven, Jesucristo sabía de las escrituras desde el principio. Remember, he was there since the beginning, right? Recuerden, él ha estado aquí desde el principio. You see, John chapter 1, verse 1 says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Recuerden que en John 1 dice que él estaba al principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. And we know that Jesus is the Word. Y nosotros sabemos que Jesús es la palabra. So Jesus was always there. Jesucristo siempre estaba ahí. There was never a moment where Jesus was not there. Nunca hubo ningún momento de que Jesucristo no estuviera ahí. So Jesus isn't just giving Nicodemus a new idea to think about. Si ven, Cristo no le estaba diciendo a Nicodemo sobre alguna nueva idea. He's revealing himself. Él se está mostrando a sí mismo. He's saying, if you can trust me when I tell you about things on earth, Si te digo que me confíes en cosas terrenales, how will you ever trust me about heaven, me vas a entender o comprender cuando where te I hable came cosas from and celestiales. where I'm going? ¿De dónde vine o hacia dónde voy? In other words, Jesus is the only one with the authority to tell us how to be born again. En otras palabras, Cristo es el único que tiene la autoridad de decirnos cómo podemos nacer otra vez, How to enter the kingdom of God. cómo entrar al reino de Dios. Because Jesus is the only one who came down to make it possible. Porque Cristo fue el único que vino hacia la tierra para hacer eso posible. So let me ask one more time. Entonces le preguntamos otra vez, Are you born again? ¿nacieron otra vez? And finally, Jesus finishes with this, verses 14 and 15. Finalmente Cristo habla en el verso 14 al 16. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, That whoever believes in him may have eternal life. para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Now pay attention, I'm almost done. Jesus brings what happened to Moses in Numbers 21. Vea, ya casi terminamos. Lo que hablamos de números, He does that because he knew that Nicodemus would know the story. si ves, él estaba hablando eso porque pensaba que Nicodemo sabía esa historia. You see, in Numbers 21, the Israelites were just wandering the desert. Sí, en números, los israelitas anduvieron por el desierto. And at this point, God had already done so much for the Israelites. Y para ese punto ya Dios había hecho muchas cosas por los You know, israelitas. he brought them out of slavery in Egypt, Los sacó de Egipto, all the 10 plagues. de todas las casas. He split the Red Sea so they could walk through it. Abrió el mar rojo, He gave them food, he gave them water. les dio comida, les dio agua. But even after all that, they were still complaining and rebelling against God. Y después de todo eso, lo que Dios había hecho por ellos, todavía se seguían comportando de esa manera. And they complained so much that at one point, God in his justice, he did something. Y seguían haciendo esto que Jesucristo les envió unas serpientes. God sent what the Bible calls fiery serpents among the people. La Biblia habla de esto, de las serpientes de fuego. And many people died because of those serpents. Muchas personas fallecieron por esa razón. And at some point, they figured that they disobeyed God and they were rebelling against the Lord. Y esa fue una forma de la rebelión que tuvieron ellos en contra de Cristo. So they were desperate, so they ran to Moses. Entonces se fueron corriendo a Moisés para pedirle que orara por ellos. And they asked Moses to pray to God. Y le preguntaron a Moisés que orara por ellos. And the Lord answered saying this,
Y el Señor respondió, Make a fiery serpent and set it on a pole, that everyone who is bitten, when they look at it, they will live. ve y haga una serpiente de fuego y póngala en un mastil, que cuando ustedes la vean van a ser sanados. But wait. What were the Lord's instructions in here? Esperen un momento, ¿cuáles fueron las instrucciones que Dios le dio a ellos? First, make a fiery serpent, make this image. Primero, haga una imagen de una serpiente de fuego. So Moses did. Eso fue lo que hizo Moisés. But just making that image was not enough. Pero con solamente hacer esa imagen no era suficiente. What did the people have to do when they got bitten? ¿Qué tenían que hacer las personas cuando ellos eran mordidos por la serpiente? Second instruction. La segunda instrucción, They had to look at it. ellos tenían que observar la They had estatua. to lift their eyes off of their wounds. Ellos tenían que ver, poner su mirada. Most likely they were dying. They got bitten so hard, so bad. Posiblemente estaban muriendo ellos. They had to lift their eyes off of the snakes crawling around them. Tenían que dejar sus miradas sobre donde las culebras estaban. And they had to fix their eyes on what God had provided. Y así que poner su mirada a ellos hacia las cosas que Dios les estaba proveyendo. Which leads to my third and last point. Lo que lo lleva a nuestro tercer punto y final. Don't just see the cross. No solo veamos la cruz, Look and live. veamos la cruz. Because there's a difference between seeing something and looking at something. Porque hay diferencia entre ver algo y observar algo. You know, see means that you notice something, that you are aware it's there. Si ve, la palabra ver nada más significa que estás observando algo. But look means you fix your attention on it. You are focused on that thing. Pero cuando usas la palabra observar también es que estás poniendo toda tu atención hacia esa cosa. You see, in the desert, people were dying. Si ven, por eso es que las personas estaban muriendo. But the solution was not in fighting off the snakes. Pero la solución no era pelear con las serpientes. Where was it? ¿Cuál era? It was lifting their eyes on what God had provided. La solución era de poder levantar nuestra mirada y ver hacia Dios que lo que Él estaba haciendo por nosotros. And Jesus is saying the same thing here. Y Jesucristo nos está diciendo la misma cosa en esto. Look to me lifted up, Vean hacia Él and then you will live. para que puedan vivir eternamente. Just knowing about what happened is not enough. Solo sabiendo lo que pasó no es suficiente. It's looking at Es Him that saves you. observándolo a Él. And just like that bronze serpent was lifted up in the desert, Así como esta estatua de bronce and now to heal everyone who was bitten, que estaba curando a todos los que lo estaban mordiendo. Jesus had to be lifted up on a cross to save you from sin and death. Cristo también tuvo que ser levantado. That serpent in the desert was just a shadow of what was to come. Eso era apenas una pequeña imagen de lo que venía para Él. And you see, Jesus did his part. His sacrifice was perfect, and it is finished. Su sacrificio es perfecto hasta el final. He already died on a cross to pay for your sins once for all. Él murió en la cruz por tus pecados y mis pecados. But now it's on you. Pero ahora es en ustedes. What are you going to do with that? ¿Qué van a hacer con eso? You have to look at him. Tenemos que observarlo. You have to be born again. Tenemos que renacer otra vez. You have to stop trying to fix yourself. Tenemos que dejar de ser nosotros mismos y dárselo a Dios. Stop staring at your failures and at your wounds. Dejemos de estar observando cuáles fueron nuestros problemas en la vida. And just like the Israelites had to turn their eyes off of the snakes and see that image, Así como los israelitas estaban observando la estatua de bronce, you need to turn your eyes to the one who was lifted up for you. así nosotros mismos tenemos que voltear nuestra mirada y observar a Cristo. So look to Jesus. Busquemos a Cristo. Trust Him. Confiemos en Él. That's how you live. Así es como vivimos. And we know that Nicodemus did that. Y así sabemos que Nicodemo hizo lo mismo también. You know, later on in John chapter 7, En John 1, he stands up for Jesus when the other religious leaders try to condemn him. él estuvo a la par de Jesucristo cuando otras personas religiosas no estuvieron con él. And finally, in John chapter 19, Y en Juan 19, he's there again. ahí está otra vez ahí. And this time he brings spices as soon as Jesus is crucified. En ese caso, él trae especies para Cristo cuando ha sido crucificado. So Nicodemus, the man who once came to meet Jesus at night, Nicodemo, cuando una vez vino él sobre la noche, stepped in the light
because he chose to trust the one who was lifted up for him. Él dio el paso hacia la luz porque fue Cristo cuando Él lo levantó para que Él pudiera comprender todo. So look to Jesus. Así que observemos Trust a him. Cristo. Confiemos en Él. That's how you live. Así es como vivimos. Because last verse 15, whoever believes in him may have eternal life. En verso 15, para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Let me ask one last time. Les preguntamos una vez más, Are you born again? ¿nacieron otra vez?